¿Cuál ha sido la decisión de Perú Posible y motivados? ¿Por qué? Bueno, desde el 21 de diciembre del año pasado, en una reunión de la Comisión Política, a solicitud de Alejandro Toledo, reflexionamos sobre el impacto que podría tener una revocatoria en la ciudad de Lima. Entonces vimos el problema desde diversos ángulos. Uno, que tiene que ver con la gestión de Susana Villarán, que democráticamente le corresponde culminar el mandato. Dos, que no habían razones valederas para plantear una revocatoria, pues no habían actos de corrupción, y también es falso de que hay graves problemas de gestión, que los hay, pero no gravísimos problemas de gestión. Y en tercer lugar, lo que significaba el uso perverso de un mecanismo constitucional como la revocatoria, simplemente como una suerte de sicariato político en la cual personas que fueron derrotadas en las urnas o que tienen ambiciones sobre el presupuesto de la municipalidad pretenden descalificar a una gestión por el solo hecho de querer ocupar el puesto. Entonces, cuando se pretende utilizar a la democracia con fines perversos, es que nosotros tomamos una decisión en concreto que era ir por el no a la revocatoria. Claro, pero digamos quienes están encabezando la campaña por el sí son, claro, representantes políticos, pero existe una gran mayoría de limeños, ¿no?, según las encuestas por lo menos, de que están de acuerdo también con que ella no debería estar. Yo tengo una hipótesis sobre eso. Hasta el momento los representantes del sí han tenido el monopolio de las cámaras de televisión en términos políticos y de los medios de comunicación. Hemos visto a los señores del APRA pasearse en todos los medios de comunicación apostando por el sí, planteando sus argumentos sin que nadie les salga al frente. ¿Por qué? Porque en el equipo de Susana Villarán hay un conjunto de personajes técnicos con muy buena voluntad, pero que en el ámbito político no han respondido como corresponde a las personas que vienen o del APRA o de Solidaridad Nacional. Es por eso que Perú Posible decide salir al frente en una primera instancia con sus militantes y con sus bases, y posteriormente de repente con sus propios líderes políticos para contrarrestar ese predominio en la formación de opinión que tenía el sí. No sabían defenderse los de la municipalidad, digo. Han salido a defenderse, pero en términos estrictamente técnicos. ¿O no sabían? Y no con la contundencia. ¿Por qué? Porque casualmente, como ellos se desenvuelven en un plano más técnico, más profesional en materia de gestión, cuando vienen argumentos como los de Mauricio Müller o Javier Velázquez o Nidia Vilches, cuestionadores, merecen una respuesta en el mismo sentido, y no la han tenido hasta ahora. Cuando el APRA habla de movilizar a sus bases, Perú Posible responde que también movilizará las suyas. Y en ese sentido, lo que vemos ahora es una configuración más política, que es lo que corresponde en este tramo de la campaña entre el sí y el no. O sea que eso se ha vuelto una batalla política, digamos. Es que tenía que ser de esa manera. Yo no creo que la revocatoria iba a ser un tema de vecinos ni de personajes populares, sino un tema en el cual partidos políticos, dentro de los cuales está obviamente la agrupación de la señora Susana Villarán, tienen que decirle a la opinión pública el sentido que tiene la revocatoria, el sentido que tiene la continuidad de la propia Susana Villarán, el impacto que tendría en el bienestar de los limeños un triunfo del sí, un impacto negativo desde cualquier punto de vista, y las ambiciones políticas de muchos partidos, dentro de los cuales está el APRA, Solidaridad Nacional, y el Partido Popular Cristiano. Porque lo que está pasando con el PPC, en el sentido de que dicen que todavía no han tomado una decisión, pero vemos algunos de sus dirigentes planteando abiertamente una posición por el sí, demuestra que ellos ya tomaron una posición a favor del sí. Es decir, tenemos... Raúl Castro ha dicho que no. Bueno, han dicho que todavía no han tomado una decisión, pero Javier Bedoya ha dicho que sí, el día de ayer. Y luego vemos el papel que están teniendo algunos funcionarios de segundo o tercer nivel de la municipalidad, que no son dirigentes, pero que de todas maneras forman corrientes de opinión. En ese sentido, creo que el PPC, el APRA, Solidaridad Nacional y el Fujimorismo están dentro de una gran coalición de derecha tratando de perjudicar la gestión de la señora Susana Villarán. Bueno, y Perú Posible también está buscando ahí su beneficio político, ¿no? Perú Posible tiene una posición básicamente principista. Nosotros también empezamos desde una minoría cuando nos enfrentamos a Alberto Fujimori en la década del 90. Teníamos que tratar de convencer a la mayoría de la opinión pública lo que significaba el régimen de Alberto Fujimori. Pero sin ser lo mismo, también partimos de una base minoritaria, o en todo caso de minoría, no tan lejana como en la década del 90, pero sí en una situación por el momento de minoría. Y nosotros creemos que como parte de un equipo, porque no somos los protagonistas exclusivos, Perú Posible, somos parte de un colectivo por el no, vamos a lograr contribuir
en la formación de opinión pública para que la ciudadanía se dé cuenta de lo perverso que significaría el uso lamentable de un mecanismo constitucional como es la revocatoria y el impacto en la ciudadanía limeña respecto a su bienestar, que sería nefasto para la ciudad. Ajá. Ahora, estaba diciendo que esto tenía que ser una batalla política, no una batalla, digamos, entre ciudadanos o decisión de ciudadanos, ni tampoco de personajes públicos. Me imagino que se refiere a los personajes, deportistas, artistas que han salido en favor del no, apoyando a Susana Villarán. ¿Ustedes como Perú Posible van a apoyar también en cómo encaminar la campaña? Bueno, si nos invitan, sí, nosotros hemos tomado una decisión política principista, pero tampoco debemos subestimar lo que podrían hacer personajes muy populares como artistas o deportistas que están en la campaña por el no. Es obvio que ellos juegan un papel importantísimo, pero no participan del debate. Por el simple hecho que son artistas o deportistas, pero personajes muy respetables. Algunos de ellos también meter la pata. Meter la pata como la señora Dagner, involuntariamente, dicho sea de paso. Pero por otro lado vemos que en el monopolio de formación de opinión han estado políticos. ¿De dónde? Del Partido Aprista o de Solidaridad o del PPC. Entonces es necesario darles una respuesta política. En primer lugar, porque yo creo que detrás de lo que ellos están planteando no es simplemente un tema de gestión de la señora Susana Villarán, sino de la defensa de intereses económicos. Yo creo que hay una voracidad por el presupuesto municipal. En segundo lugar, la desconexión que hay al interior de algunos partidos. Hemos visto cómo en esta misma casa, en América Televisión, el señor Jorge del Castillo 3 veces se le preguntó por qué apoyaban el sí y 3 veces no supo qué responder. No respondió en Cuarto Poder. Lo cual demuestra definitivamente de que hay o vergüenza de lo que están haciendo o falta de convicción. Cuando vemos las contradicciones que hay, o el mismo Alan García, que todos sabemos que es el promotor de la campaña por el sí, porque a mí me lo han dicho militantes del Partido Aprista, sale a decir de que él no tiene nada que ver, que se coloca al margen, cuando los propios dirigentes del APRA, como Mauricio Müller, indican que Alan García está al tanto de todo. Entonces, esa falta de convicción del APRA demuestra de que ellos están persiguiendo un objetivo político simplemente por un interés, con el cual muchos de ellos no están de acuerdo. Y desde mi punto de vista es un interés claramente económico, la voracidad presupuestal, que a través de Castañeda Locio pretende volver a tomar por asalto la Municipalidad de Lima con un propósito única y exclusivamente monetario. Ahora, el señor Carlos Brus, ex Perú Posible, ha dicho que Alejandro Toledo no va a ser un apoyo, sino un lastre para Susana Villarán. Bueno, no me sorprende la actitud de Carlos Brus. Yo creo que él todavía no supera, no digiere su expulsión de Perú Posible. Permanentemente, ante cualquier cosa que diga Alejandro Toledo, él se opone. Y también le escuché decir que no habían bases en Perú Posible, lo cual tampoco me sorprende. Que no tienen locales. Que no tenemos locales. Que van a poner a disposición de la campaña del no y se ríen si no tienen. Bueno, lo cual demuestra que es un político premoderno, ¿no? O que nunca ejerció la política como es. Porque la política moderna no exige de muchos locales partidarios, sino más bien de procesos como el de formación de opinión y debate de ideas. Y en segundo lugar, también se demuestra su alejamiento total de lo que significa la política proselitista. Él nunca militó activamente. Fue una persona conocida, muy conocida y hasta representativa en algún momento de Perú Posible, pero nunca hizo una política de bases. Por lo tanto, con todo el respeto que le tengo a Carlos Brus por ser un congresista, como se lo tengo a los 130 congresistas, él está totalmente desconectado de lo que es la política real, de lo que significa la política moderna y de lo que significa un partido político que apuesta por un objetivo. Ahora, el ciudadano limeño, el ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, no está muy interesado en que si va a haber retrasos en la ciudad, si esto nos conviene o no a los limeños. Simplemente no están de acuerdo con la gestión de Susana Villarán y quieren que se vaya, porque no es necesario probar actos de corrupción, no se está pidiendo la vacancia de la alcaldesa, se está pidiendo que se vaya y que entre otro cualquiera. Yo creo que eso es parte del limeñísimo cargamontón, ¿no? Que cuando hay una suerte de apanado, un bullying político, todo el mundo va en un determinado sentido. Pero estos 2 meses son un espacio suficiente como para decirle a la opinión pública lo que significaría el abandono de la gestión y el caos al frente de la ciudad. ¿Por qué abandono? Abandono de la gestión porque en primer lugar estaríamos ingresando a un proceso electoral. En segundo lugar se paralizarían las inversiones y en tercer lugar no habría un manejo adecuado de la ciudad porque estaría completamente descabezada. Y es por eso que yo digo de la tremenda irresponsabilidad del partido aprista de querer promover un vacío en la gestión de la municipalidad a partir simplemente de objetivos políticos nada claros. Entonces, pero legales. Son legales, o sea, pero la revocatoria es legal y se ha revocado a un montón de alcaldes a nivel nacional durante años. La política tiene que ver con la búsqueda de bienestar, no con el cálculo político oportunista. Entonces, cuando el APRA no mide las consecuencias de sus actos, está actuando de manera muy inmadura, pues está conduciendo a la ciudad a un caos, a una ciudad gigantesca como Lima, a una
metrópoli como Lima, con cerca de 10 millones de habitantes, condenándola a una cefalía, simplemente ¿por qué? Porque quieren capturar el presupuesto. Entonces, como ellos están detrás de un presupuesto muy grande, tienen deseos de tener a un amigo allí, seguramente para volver a estas licitaciones incorrectas, como las que hubo en Coyique, por ejemplo, ¿no? Hay un apetito inmobiliario gigantesco, seguramente es por eso de que están detrás de una campaña con la cual no se sienten muy convencidos. O sea, usted dice que la estrategia del APRA es Alan García en el 2016 y en la alcaldía Luis Castañeda Locio. Bueno, no podría inferir eso. Lo que sí tengo claro es que Alan García está detrás de esta campaña por la revocatoria y no quiere dar la cara, lo cual es parte de su trayectoria política. Manda a terceros a que salgan a decir, a oponerse, cuando todo el mundo sabe perfectamente que en el APRA nadie hace nada sin el consentimiento de Alan García. Por eso me parece de muy poco coraje político que él salga a decir que no tiene nada que ver con la revocatoria, cuando él es uno de los principales promotores desde hace meses. No solo por su amistad con Luis Castañeda Locio, sino por estos intereses económicos que hay detrás del presupuesto municipal. Y lo irresponsable que significa para un partido que va a cumplir 90 años, de empujar a la ciudad a un caos administrativo, gerencial, simplemente por apetito político. Y en ese sentido, ellos van a tener que ser responsables si es que se da un supuesto vacío al frente de la Municipalidad de Lima. Perú Posible va a impulsar desde el Congreso de la República que ya no existan las revocatorias, porque no. Nos habla de todos estos problemas que van a traer, si van a traer a Lima, pues traerán también seguramente a muchos otros distritos a nivel nacional en el país. Bueno, la revocatoria es un mecanismo constitucional válido. Si bien es cierto, hay desazón respecto de algunos personajes políticos, en algunos casos es completamente válido impulsar una revocatoria cuando hay hechos de corrupción claros. Pero eso es vacancia. Bueno, pero la revocatoria significa también sustituir a través de claro, de porque no estoy de acuerdo con la constitucionales. gestión, ¿no? Claro, y está dentro del contexto de revocatoria. El mismo presidente Alan García habló de la revocatoria de los congresistas y luego dice no estar de acuerdo con la revocatoria, lo cual demuestra la tremenda confusión política que hay en estos momentos en el APRA, con desmentidos de un lado y otro. Nosotros no vamos a estar detrás de esas medidas, pues creemos que un mecanismo constitucional bien utilizado puede significar positivo, como mecanismo de control político y de participación ciudadana. Que se deben hacer ajustes a la luz de lo que hemos visto en los últimos días, en que ha sido utilizado como una suerte de sicariato político, es eso cierto, pero eliminarlo como tal no lo creo. ¿Y por qué con Susana Villarán no es pertinente y sí con otros alcaldes? No, nadie dice que no estamos en contra de la revocatoria como tal. Lo que estamos en contra es de un uso indebido, porque la revocatoria se justifica cuando hay corrupción, cuando hay una ineficiencia total, ¿no? Cuando hay incompetencia ¿Pero cómo evidente. medir eso, no? Es muy subjetivo. No, ¿Cómo medir yo creo que hay una ineficiencia total y no cuando hay un poco de problemas, pero no llega a la ineficiencia Yo he total? manifestado Y sí vale la públicamente, muchos meses antes y hasta años antes, de que corrupción gigantesca ha habido en el gobierno municipal de Luis Castañeda Locio, y también una incompetencia tremenda en materia de una proliferación de obra pública completamente inútil para la ciudad. Lima está llena de bypasses que no sirven para nada, pues el tráfico sigue igual de denso y complicado que antes, porque el problema no es el bypass, el problema es la cantidad de vehículos que hay en las calles. Entonces, cuando se prioriza la obra pública, la licitación, que muchas veces hemos visto esa mañada, y se descuida la parte blanda, es decir, el sacar vehículos de la ciudad para que haya mayor fluidez, entonces ahí es que vemos que hay una pésima gestión como fue la de Luis Castañeda Locio. Ahí sí debió haber una revocatoria. Ahí debió, pero se les respetó, hubo oposición política, se les respetó, y los señores del BPC que permitieron que Luis Castañeda Locio llegara a la alcaldía no dijeron absolutamente nada, como no dicen nada de la gran cantidad de alcaldes distritales del PPC que están vinculados en actos de corrupción en ese mismo momento. Entonces, cuando vemos esa doble medida, personajes que se pasean por todos los medios denunciando fiscalización, cuando no fiscalizan hacia adentro, cuando no ven a sus alcaldes distritales que están imbuidos en una serie de actos de corrupción, de licitaciones amañadas, de permisos judiciales fraguados, de pagos de honorarios profesionales falsos, etcétera, etcétera, vemos la doble medida que hay en este tema. Entonces es necesario desenmascararlos, la gigantesca hipocresía que hay en estos señores que bajo el argumento constitucional y político empujan el sí, cuando lo que hay detrás es simplemente un apetito voraz por las licitaciones, un apetito voraz por la obra pública, y olvidarse de temas fundamentales como la seguridad ciudadana, el sacar vehículos de la ciudad para que haya mayor fluidez, cuidar la contaminación ambiental que ha llegado a niveles verdaderamente horrorosos y cosas de ese tipo.
Muy bien, muchas gracias. Nos quedan todavía 2 meses y medio para seguir hablando. Ivana, ¿qué otros personajes de Perú posible? De repente algún rostro femenino que vamos a ver también en los medios de comunicación, En Perú apoyando la campaña por el no. En Perú posible hay bastantes personas. Mi presencia es eminentemente coyuntural. Hoy día hay una reunión de la Comisión Política.